Ya, listo, por favor, por favor. Vamos a empezar. Nosotros vamos a hablar sobre una civilización también que trajo consigo muchos aportes para las sociedades. Y nosotros vamos a hablar de un gigante del sur de Asia. ¿Cuál es este gigante? Nosotros vamos a hablar de la civilización india. Vamos a hablar de la civilización india. Escúcheme, esta civilización se encuentra ubicada específicamente en el Valle del Indo. Esta se desarrolla en la península índica. Ya, esta península que es de forma triangular es de una extensión sumamente grande. A ver, vámonos por acá. No. Vámonos por acá. Ya, perfecto. Vamos entonces por aquí. Ya, listo. Entonces dice la India es hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. De lectura, señorita Salgado. La India es un hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Esta data desde el siglo y termina en el siglo. ¿Qué pasa, mija? Póngase seria para leer porque no estamos contando un chiste. De lectura, señor Franco. La India es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Esta data desde el siglo XV, creo, o sí, terminó en el siglo XVI y ocupó la zona donde actualmente se encuentra Pakistán y la parte occidental, en específico el Valle del Indo. En el noroeste fue una civilización de alto desarrollo urbanístico que poseía una de las mentes más brillantes de la época. La administración fue una necesidad desde que el hombre tuvo uso de conciencia y fue evolucionando. Esta necesidad prevaleció en la Edad Antigua y aún prevalece en nuestro tiempo. La India no fue excepción. Muchos no conocen la India. Fue cuna de muchos de los inventos que hasta hoy en día se siguen utilizando a nivel mundial y muchos de estos inventos ayudaron a formar lo que hoy en día se conoce como administración. Ya. Escúchame, por favor. Necesito que ustedes se concentren y me escuchen. Solamente va a tomar nota de los aportes. Yo le estoy dando, porque dice que vamos a ver sobre los principales aportes que dio la India, pero yo le estoy dando una introducción de dónde se encuentra ubicada. ¿En qué sitio está? Por favor, escúcheme, ya eso es opcional. Si desea lo guarda en su disco duro, puede ser que esté en la prueba, como puede ser que no, pero guárdelo porque es necesario también que conozca. Dígame, señor Lalangui, estaba levantando la mano, mijo, ¿qué pasó? Yo quería leerle. Ah, ya, bueno, me ayuda a la siguiente, ¿ya? Entonces, verá, escucharme bien lo que le voy a decir. Necesito que me escuche lo que yo le digo, por favor. Verá, nosotros vamos a decir que se caracteriza específicamente esta civilización por su gran diversidad geológica, climática, y por sus paisajes. La península de India, se encuentra separada del resto de Asia por la gran cordillera de los Himalayas. Por eso le digo, póngame atención a lo que hablo. Póngame atención. Esta se encuentra separada entonces del resto de Asia por la cordillera de los, ¿quiénes dije? ¿De quién? Himalayas. De los Himalayas. Aquí también nosotros encontramos los valles del Ganges, del Brahmaputra y del Indo.
Estos albergaron a muchos centros de la civilización que surgieron a lo largo de toda la historia india. Vamos a ver algo muy importante, vamos a saber algo muy importante aquí. Dentro de los primeros tiempos, la primera actividad humana de la península inca data de la edad de piedra, es decir, en el paleolítico inferior. Vamos a irnos por acá. Ya. Aquí estamos, ya. Escuchárame bien. Los primeros asentamientos agrícolas se dan en las planicies occidentales del Indo. Los primeros asentamientos agrícolas se dan en las planicies occidentales del Indio. Estos surgen de manera simultánea y tienen similares desarrollos ocurridos con la cultura o con la civilización de Egipto, Mesopotamia y Persia. Hasta ahí, ¿estamos claros? Esta civilización se caracteriza específicamente porque empieza a utilizar los metales como el cobre y el bronce. Además de eso, diríamos que la cultura india tuvo gran diversidad. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Y vamos a empezar. Listo. Vámonos por acá. Ahí sí, estamos. Uno de sus principales aportes se da dentro de las matemáticas. La matemática es la base fundamental de la administración. Es decir, los indios o las personas que viven en el India fueron los primeros en realizar, ¿qué cosa? Demasiados inventos en torno a la matemática. Por ejemplo, la sucesión Fibonacci, el sistema decimal, también el cero, descifraron también el valor de pi, y uno también de sus avances fue la regla. Esta regla, la regla, esta de aquí, esta con los centímetros y todo, esta regla me refiero. El valor de pi, vamos. También tenemos que se dieron grandes aportes dentro de la arquitectura. Dentro de la arquitectura de lectura, señor Lalangui, ahora sí, ayúdeme. Arquitectura. La civilización india fue pionera de la arquitectura urbanística. En esta se utilizaron ladrillos de adobe, barro y paja, para edificar estructuras resistentes que podían ser de uno o varios pisos. También les proporcionaron alcantarillado e inodoro útiles. Estas viviendas no solo se utilizaban como hogar o refugio para la población, para el almacenamiento de materia prima u artefactos para el comercio, con funciones religiosas, como la creación de templos o monasterios, o para dar a conocer el estatus social del individuo, como la creación de palacios para la residencia de emperadores. Ya, escúcheme bien aquí lo que le voy a decir. Verá, dentro de la arquitectura vamos a encontrar que estas personas se caracterizaban por realizar edificios de varios pisos, específicamente por eso. Y su construcción utilizaban materiales como el ladrillo cocido y el adobe. Vea, aquí, dentro de esta cultura, se generan o se construyen los primeros hornos donde se va a cocinar a los ladrillos. No sé, ahora usted también ha de ver cuando va. Ya no hay pues mucho. Vamos a ver en poblaciones bien alejadas. Usted va a ver que ¿ha visto esos hornos donde le cocinan al ladrillo y meten una cantidad? Ya, así. Esta cultura se encargó de hacer esto. Hasta ahí. Las construcciones, tomará nota. Esto sí, tomárame nota, por favor, de lo que le estoy diciendo. Verá, dentro de sus construcciones, las más principales, las que se destacan son las estupas. ¿Qué eran las estupas? Entenderánme bien. Fueron templos que servían para guardar
todas aquellas reliquias religiosas. Esas eran las estupas dentro de arquitectura. También otra cosa por la que ellos se caracterizaron son las famosas chaitias. ¿Sí? Las chaitias. ¿Qué eran? Estas eran iglesias budistas construidas al aire libre. Eso eran las chaitias. Chaitias. Si desea que le repita, por favor, dígame. Sí, les puede repetir. Puede repetir. Y a ver, ¿desde dónde vamos? Las estupas en arquitectura nosotros tenemos cosas que ellos construyeron y que fueron las más principales. Entre estas se destacan las estupas. Estas estupas decíamos que eran templos que servían para guardar perdón, todas las reliquias religiosas. Decíamos también que otra principal eran las chaitias. ¿Qué eran estas chaitias? Estas chaitias eran iglesias budistas construidas al aire libre. Esas eran las chaitias. Vamos. Los viharas. ¿Qué eran los viharas? Los viharas eran santuarios excavados en roca. Esos eran los viharas, santuarios excavados en la roca. Vamos, ¿qué más? Vamos. Los gupara, entenderáme bien. Estos guparas eran torres monumentales, sumamente grandes, que se situaban entre ¿qué? En la entrada de los templos. Estas eran estructuras monumentales que se situaban a la entrada de los templos. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Desea que le repita algo más? Por favor, dígame. Verá, antes de avanzar se me estaba pasando por alto esta partecita de aquí. ¿Qué pasó? Verá, dentro de la matemática, nosotros dentro de la matemática también vamos a decir que los hindúes desarrollaron la geometría. Y como ya le dije, bueno, en base a la geometría también desarrollan el sistema decimal y lógicamente el valor de la cifra 0, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a la arquitectura. Vamos a la medicina. También hubieron avances dentro de la medicina. De lectura, señor o señorita Yumi Kinga. La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida. Alce la voz, mijo, que no le escuchamos. Es muy importante en el recurso humano, pues quizás no se cuidan, no se podrían realizar los trabajos. Hijo, no le escuchamos, señor Yumi Kinga. Espérenme un ratito. Señorita Paguay, de lectura. Medicina. La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida. En una civilización es muy importante el recurso humano, pues si este no se cuida, no se podrían realizar los trabajos que ayudan a mantener la economía de la misma. La India fue pionera de muchas de las cirugías y cuidados del cuerpo que aún utilizan hoy en día. La cirugía de cataratas, la esterilización de heridas, las técnicas de masajes, cirugía plástica, utilización de drogas para tratar enfermos, suturaciones intestinales. Mire, estas personas consideraban que el ser humano era importante. Consideraban también, mire cómo vamos viendo, ¿no es cierto? Consideraban que la salud del ser humano era lo primordial. ¿Por qué? Porque de esa manera su cultura podría seguir extendiéndose. Es por eso que ellos generan bastantes aportes dentro de la medicina. Vamos a conocer algo más por acá. Bueno, la arquitectura que ya vimos. Vamos. Dentro de la industria artesanal también surge la utilización del botón y también la tela de algodón. Déjenme ver algo por aquí.
No necesito eso. Espérame un ratito que estoy viendo por aquí esto porque se me acabó la casita. Ya, vamos. Ahora sí, vamos. De lectura, señor Arcos Ricardo. Sí, le puedo acercar un poco. Vamos, ahí. Ya. El botón. El botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar ropas. Este tuvo su origen en la India, pero no tenían la misma función que los de hoy en día. Los primeros botones no eran más que discos decorativos para las prendas. Los más antiguos datan desde el 2000 a.C., encontrados en el valle del río Hindú, y eran conchas de mar con talladas y perforadas para poder ser colocadas en las prendas. Ya, entonces nosotros también vemos, como ya le dije, que ellos utilizaron el botón para que por ejemplo, si está algo abierto, por ejemplo, un saco estaba abierto, lógicamente no le iba a proteger totalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Idearon estas pequeñas cosas chiquititas ¿para qué? Para que sirva para ajustar la ropa, para que les brinde mayor comodidad. Pero también esto fue utilizado como decoración para darle un realce a la prenda. Vamos, la tela de algodón. Vamos, de lectura, señor. Me voy con apellido al azar Castillo. La tela de algodón. La India antigua fue la primera en cultivar el algodón y utilizarlo para la fabricación de telas de algodón hace unos 7000 años en el Valle del Indo. Algunos métodos utilizados en el hilado y el tejido del algodón se continuaron utilizando hasta la industrialización moderna de la India. Los griegos utilizaban pieles de animales para crear prendas, sin embargo, gracias a la implementación de las telas de algodón, este se esparció por gran parte del mundo y se convirtió en uno de sus artículos de mayor exportación de aquella época. Cabe destacar que no solo se confeccionaban prendas utilizando la tela de algodón, sino también alfombras, cortinas, sábanas y bufandas de almohadas que se rellenaban con plumas. Ya, escúcheme aquí, por favor. Verá, a más de esto, a más de la tela, a más de los botones, también se nos está olvidando decir algo muy importante de esta cultura. Nosotros vamos a decir, pondrme atención, por favor, tomará nota, que también surgieron aportes dentro de la literatura. Hubo aportes dentro de la literatura, pues la cultura hindú produjo obras que eran de interés netamente universal. Por ejemplo, como el Mahabharata. Este fue escrito en el siglo V antes de Cristo, que relataba que todas las hazañas que había tenido el pueblo ario. Otra de sus obras también, el Ramayana. Este fue escrito en el siglo III, asimismo antes de Cristo. Este narra, en cambio, la expedición del dios Rama a Ceilán. Hasta ahí, ¿estamos claros? Dice, ¿podría volver a repetir, por favor? Decíamos que en literatura, la cultura hindú produjo obras que eran de interés universal. Entre ellas, las que más se destacan son el Mahabharata. Este fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Este relataba todas las hazañas que había tenido el pueblo ario. Listo. Otro también decíamos, otra obra muy importante era la Ramayana. Este, en cambio, fue escrito en el siglo III. Este narra, en cambio, las expediciones del dios Rama a Ceilán. Hasta ahí, ¿estamos claros? Otro aporte también que tuvo esta cultura hindú fue dentro de la escultura y la pintura.
¿Y qué hacían aquí? Pues ellos decían que las figuras debían tener una proporción determinada. Decían que todas las figuras debían tener una proporción determinada, es decir, no exagerar, no que se vea exagerado, no, una proporción adecuada, conforme se trataba de un dios, de un genio o de una figura femenina, o así sea de un enemigo, pero siempre debía tener la posición determinada. Listo, hasta ahí. Vamos, dentro de ciencia ya nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto? Vámonos por acá. Bueno, esto no lo vamos a ver porque son recreaciones. Vamos, los brahmanes. Ahí está, vaina. No, vamos a quedarnos ahí. Entonces nosotros también aquí dentro de esta civilización también vamos a decir que tuvo ciertas contribuciones religiosas. Por ejemplo, el brahmanismo, también llamado o conocido como el hinduismo. Esta religión era mayoritaria y se considera como una de las más antiguas del mundo, el brahmanismo. Este brahmanismo enseña que todo el ser humano posee un alma mortal. Perdón, un alma inmortal. ¿Y por qué lo consideran que es inmortal? Porque consideraban ellos que al morir, sí, en vida se comportaba, pero escúchame bien, se reportaba religiosamente bien, se reencarnaría en una persona de casta superior. En eso consistía el brahmanismo. Consideraban que poseían un alma inmortal, es decir, al morir, ellos podían reencarnarse en una persona de una casta superior, pero esto solo pasaba si ellos obedecían o tenían una vida religiosamente correcta y adecuada. Otro aporte también, otra contribución religiosa también tenemos al budismo. Aquí también está el budismo. Buda, si ha escuchado usted de Buda, ¿no es cierto? Era o consideraban que Buda era un ser humano ejemplar que les enseñó sobre el camino del despertar, pero no es un Dios. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Perfecto. Hasta ahí. Estamos claros. Esta cultura, mire, sumamente hermosa esta cultura. Hermosísima, hermosísima. Ahora vamos a ver algo muy importante aquí. Y vamos a ver los grandes aportes que estas civilizaciones dejaron al mundo, ¿no es cierto? O los aportes que estas dieron al mundo. Vamos a ver. Entonces, entre los grandes aportes de las civilizaciones antiguas, nosotros vamos a encontrar las siguientes. Tenga la bondad. Vamos de lectura, señorita. Ahora sí, Salgado. Desde el siglo antes de Cristo, el neolítico se trabajaba el oro, plata y cobre. La mayor parte de Europa se tardó en trabajar en metal. La mesopotámica o la egipcia ya conocían la escritura. Mire, aportes, ¿no es cierto? Vamos. Otro de sus aportes dice el trabajo de los metales. El primer metal trabajado fue el oro, que se golpeaba para darle forma, la plata, el plomo, el cobre, que se utilizaba para objetos de adorno y eran símbolos de prestigio, es decir, todo lo que se elaboraba con esto era utilizado como joyas, ¿no es cierto? Pero lógicamente no todas tenían estas joyas, ¿no es cierto? Sino un grupo selecto de personas.
Vamos, de lectura, señorita Carrera Anaí. Carrera Anaí. ¿No está? Perfecto. Vamos. Robinson Patango, de lectura. A partir del siglo IV a.C. se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante un molde. La experiencia con los hornos fue útil para descubrir el proceso de la fundición del metal. Ya, es decir, aquí ya se deja de estar golpeando, ¿no es cierto? Ya se deja de golpear, sino que ya surgen los primeros hornos para crear nuevas figuras, ¿no es cierto? Vamos, señorita Puente. Hacia el siglo II a.C. se aprendió a fabricar bronce, el metal más duro. Se trabajaba mediante la fundición y se elaboraron jarros. Mire, todo lo que vemos aquí, todo esto, todas estas figuritas que vemos aquí, se elaboraron ¿con qué? Con el bronce. Ay, vámonos por acá. Vamos, también surge el impacto de los metales. Vamos, de lectura, señor Palma. La mejora de técnicas agrícolas y el aumento de la ganadería permitió acumular excedentes o reservas de alimento para invierno y poder intercambiar productos. La acumulación de excedentes permitió el intercambio comercial. La acumulación de riquezas, en especial metales, favoreció a la aparición de jefes. El comercio se favoreció por el desarrollo de nuevas técnicas de navegación, descubriendo la rueda y el uso del caballo como montura. Mire, todos estos grandes aportes, que sirvieron también, ¿no es cierto?, para la humanidad. Y lógicamente el rol de la mujer en el Antiguo Oriente. Vamos, de lectura, señor Arcos. La mujer en el Antiguo Oriente. A pesar que los hombres consideraban a la mujer como pasiva, esta tuvo un rol fundamental en la producción y transmisión de cultura a través de la educación. Mesopotamia. Establecieron la representación jurídica de la mujer por parte de su padre y esposo. Esa desigualdad estaba legalizada en los castigos que se establecía en una pareja en caso del maltrato físico. La mujer recibía castigos proporcionales a las agresiones que infligía, mientras que el hombre era menos severo. Egipto. Las mujeres disfrutaron de cierta autonomía jurídica y económica que les permitió desempeñar actividades reservadas. Las mujeres podían ser funcionarias o militares. Dentro de la familia, la mujer era reconocida como la mujer de la casa y podía recibir la herencia. Ya, aquí nosotros para resumir diríamos que la mujer en el Antiguo Oriente, solamente la educación de la mujer recibían aquellas personas que pertenecían a una clase social alta. Vamos, en India, vamos, la mujer en India, vamos, de lectura, señor, vámonos por acá. Señor Escobar. La religión de la mujer tiene importancia por su fertilidad y sexualidad, lo cual fue constante fuente del arte destinada a los labores domésticos. Una vez casada, la mujer dejaba de depender de la casa de su padre y perdía el derecho de heredar la casa de su padre. Ya pasaba netamente a depender de su esposo, ¿no? Dentro de la India. Dentro de China, vamos, de lectura, señor Machay. Machay. No está Machay, ¿no? Machay. La mujer china era... A ver, espérenme un ratito. Así me voy. Ya, listo. La mujer en China era preparada desde la infancia. Se casaban a los 17 años. La boda era pactada por las familias de los contrayentes, quienes no se conocían hasta el día de la celebración. Obviamente, ¿no es cierto? En China la mujer era casada con una persona que tuviera un poco más
que esa familia. Bueno, estos han sido los grandes aportes que nos han dejado estas civilizaciones fluviales de la antigüedad. Mire, aportes que hasta la actualidad todavía han sido muy esenciales. En matemáticas mismo, grandes aportes que hasta ahora nosotros seguimos utilizando, ¿no es cierto? Bueno, ahora, por favor, ahora me acuerdo de la hora de tal manera de no pasarnos, ¿no? Nos toca ver algo muy sencillito y es el sistema de castas en la sociedad hindú. Y con eso damos por terminado ya el bloque. Permítame, voy a proyectarle un pequeño video. Entonces vamos a dejar, en honor al tiempo, vamos a dejar el video hasta ahí. Si no hay dudas, no hay inquietudes, no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy.